durante el embarazo o síndrome hipertensivo. La hipertensión durante el embarazo es la principal causa de restricción del crecimiento intrauterino, de prematurez, de mortalidad perinatal y de muerte materna cuando se llega a complicar. La complicación más severa, de los síndromes hipertensivos es el síndrome de HELP, que vamos a ver al finalizar las diapositivas. Los síndromes hipertensivos se van a clasificar en preeclampsia, que es la presión arterial mayor o igual a 140/90 después de las 20 semanas de embarazo, con una proteinuria mayor o igual a 300 miligramos en 24 horas. La eclampsia es lo mismo que preeclampsia, pero se le agrega lo que es la convulsión, es decir, después de las 20 semanas, presión arterial mayor o igual a 140/90, proteinuria mayor o igual a 300 miligramos en 24 horas y convulsión siempre y cuando se descarte alguna patología neurológica. ¿Es la primera vez que pasó? ¿En algún momento de niña, de bebé, convulsionó? Bueno, se descarta la patología neurológica y se está hablando de una eclampsia. Luego tenemos la hipertensión crónica. Toda paciente hipertensa antes del embarazo o antes de las 20 semanas de gestación, es decir, que tenga mayor a 140, mayor o igual a 140/90 la presión. Cuando hablamos de hipertensión crónica con preeclampsia agregada, es una paciente hipertensa antes de las 20 semanas o antes del embarazo, que después de las 20 semanas presenta proteinuria. Eso sería hipertensión crónica sobreagregada a la preeclampsia. Y por último tenemos la hipertensión arterial gestacional, es aquella que se presenta después de las 20 semanas, en el puerperio, pero no tiene proteínas, es decir, que hay una proteinuria negativa. ¿Ok? Todo lo que les acabo de hablar, ahí está. La preeclampsia, como ahí dice, la pueden clasificar con o sin criterios de severidad, de acuerdo a la clínica y laboratorio que presente la paciente preeclámpica. Les hice este cuadrito, que es lo más sencillo y lo más fácil para que puedan entender lo que es la preeclampsia. Por ejemplo, en un embarazo normal y en la preeclampsia, lo que son las arterias espiraladas. Estas arterias espiraladas, en un embarazo normal, va a haber las células citoplásmicas van a invadir lo que es un vaso, van a destruir lo que es la capa media y la van a transformar la arteria espiralada de un diámetro estrecho a un vaso de gran diámetro y de baja resistencia. O sea que es la invasión de células citoplásmicas, como pueden ver ahí. El espacio nervioso intrauterino va a incrementarse y va a permitir lo que es la perfusión. Ahora, en la preeclampsia no va a ocurrir esta invasión de células citoplásmicas y si ocurre va a estar disminuida esta invasión, entonces el vaso va a seguir siendo un vaso de alta resistencia. Por eso, cuando una paciente preeclámpica, una eminencia de eclampsia, es decir, una paciente que puede convulsionar, una preeclampsia que no resuelve o no revierte con un antihipertensivo, un síndrome de HELP, la conducta definitiva es la finalización del embarazo. Porque el problema, ¿dónde está? En las arterias espiraladas que están en la placenta. Entonces, va a haber una gran mejoría al hacer la cesárea porque vamos a sacar la placenta. ¿Ok? Es lo más fácil y lo más sencillo para que entiendan la fisiopatología de lo que es la preeclampsia.
¿Cuáles son los factores de riesgo? Antecedentes familiares o personales de preeclampsia en algún embarazo anterior. Las nulíparas, las pacientes con edad mayor a 40 años, las pacientes con embarazos múltiples, la preeclampsia en embarazos anteriores de la paciente, las hipertensas crónicas, las pacientes con lupus, obesas, la diabetes mellitus. No nos olvidemos que la diabetes va de la mano de lo que es la hipertensión. Aparte, que siempre que se hace un estudio ecográfico, ahí el ALSO habla de 18 a 24 semanas. El ALSO es el soporte vital avanzado en lo que es la paciente gestante. Así como existe la ATS, existe el ALSO, pero solo para gestantes. En el ALSO nos enseñan a hacer reanimación en gestantes, nos hablan de todos estos cuadros que pueden agravar el embarazo. Entonces, el ALSO nos dice que entre las 18 y las 24 semanas debemos de pedir una Doppler para ver el índice de pulsatividad y el índice de resistencia de las arterias uterinas. Pero también lo podemos pedir en la morfológica del primer trimestre, ver el riesgo de preeclampsia, para así poder iniciar profilaxis. La profilaxis la hacemos con ácido acetilsalicílico. ¿Qué es el ácido acetilsalicílico? Carla. No recuerdo. Lucas. ¿Qué es el ácido? Normalmente, ¿cómo se llama el ácido acetilsalicílico? Eso es el ácido. Ok, entonces podemos hacer profilaxis. Sobre todo hacemos la profilaxis en pacientes con algún factor predisponente y se indica iniciar antes de las 16 semanas. Y para la parte obstétrica, el ácido acetilsalicílico, la aspirina, viene de 100 miligramos, pero para la parte obstétrica hay de 150 miligramos, que es la dosis diaria. Ahora, ¿cuándo decimos que la preeclampsia es con criterios de severidad? Cuando hay cefalea de nueva aparición o alteraciones visuales. ¿A qué alteraciones visuales? La paciente les va a decir que ve chispitas, que ve estrellitas o lucecitas. Médicamente, ¿cómo se llama? Lorena. Ver estrellitas, chispitas, lucecitas, ¿cómo se llama? De Nielsen. ¿Quién sabe? Escotomo. Escotomos. Así. Ven chispitas, lucecitas al paciente. Entonces, cefalea o alteraciones visuales. Que haya edema pulmonar, difusión hepática, la creatinina que se eleve mayor a 1.1 o la sistólica mayor o igual a 160 y la diastólica mayor o igual a 110 y que haya una alteración de las plaquetas menor a 100.000. Claudio, buenos días. ¿Cuál es el valor normal de las plaquetas? Ya, de 150 a 400 en algunos parámetros, pero vamos a manejar de 150 a 400, otros dicen hasta 450.000, obviamente, ya. 150.000 o 400.000, a 400.000. Ok. ¿Y cuándo decimos sin criterios de severidad? Cuando se da la hipertensión después de la fin de semana, con proteinuria, con presiones de 140-90 en 2 ocasiones. Si tu paciente llega agitada a la consulta, que por el tráfico, que porque se retrasó y está estresada, puede ser que le salga una presión de 140-90, 130-90. Entonces se la deja sentada y se la vuelve a controlar. Se dice que normalmente debe ser con 4 horas de diferencia. Pero si tuviera una mayor o igual de 160-110, se hace en un intervalo corto, ahí vamos a hablar, y no tiene otra sintomatología y sin criterios de severidad. La proteinuria se va a definir como mayor o igual
paciente no tiene proteínas. Puede reportarte trazas, porque un examen de orina te dice trazas o te dice proteínas positivas en 1, 2, 3 cruces. Ya la proteinuria, que es la recolección de la muestra de orina durante 24 horas, es decir, que se le indica a la paciente que se consiga un galón, un envase grande, unas botellas, y que orine durante 24 horas en una jarra y lo vaya echando en la botella, la vaya recolectando. Toda la orina tiene que ser recolectada en la jarra. Por X y Z motivo la paciente no pudo a las 10 de la mañana que quiso orinar recolectar, eso ya no sirve, hay que comenzar de nuevo. Es de 6 de la mañana a 6 de la mañana la recolección, ¿verdad? Entonces ahí nos va a decir en un valor cuánto es el valor de la proteína en orina. Si nos sale 150, 200, bueno, es una proteinuria negativa. Pero hay casos que sale de 2800, 3100 de proteína, y obviamente al haber pérdida de proteínas, ¿cómo se va a manifestar? ¿Qué van a ver ustedes en esa paciente? ¿Vas a verla la pérdida de función? ¿Cómo vas a verla la paciente? Al perder proteínas, ¿qué pasa? Aparte, yo te estoy mirando, yo la miro a Carla y digo, está eliminando proteína. De solo mirarla. ¿Qué? Edema. La paciente se va a comenzar a edematizar, hace edema bivertebral, hace edema en miembros, porque hay una fuga de proteína. Ahí tú te vas a dar cuenta. Obviamente que no siempre va a ser por síndrome hipertensivo. Siempre hay que descartar otras patologías, como cuáles. Fuerte. Síndrome nefrótico, o sea, patologías renales. ¿Ya? Ok. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico es uno, la hipertensión después de las 20 semanas, la proteinuria que nos está hablando de que hay un daño glomérulo renal, el edema. Antes, chicos, les estoy hablando de cuando yo era interna, se consideraba el edema patognomónico. ¿Qué quiere decir patognomónico? Algo que sí o sí tenían que ver, que si había edema, vos decías que era una preeclampsia. Pero se hicieron estudios y se demostró de que no es algo patognomónico, pero que sí hay que estar alerta al edema. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento? Primero, el control prenatal, chicos, comienza por un primer nivel. Carla es una paciente sin ninguna patología, con un embarazo sin ninguna intercurrencia. Ella va a hacer su control prenatal en un primer nivel. Mes a mes ella va, presiones de 120-70, 120-80, y un momento a otro ella comienza a ganar peso, más de lo normal. ¿Cuánto es el peso que se debe ganar? ¿Estás cansado? ¿Cuánto es el peso, Paulo? ¿Cuántos? ¿Cuánto es el peso que se debe ganar durante el embarazo? 10 qué? Ya, el 20% del peso de la paciente, eso es lo recomendable ganar. Pero hay pacientes que ganan mucho más de eso. Y ella comienza a presentar presiones de 130, 80, 140, 80. Comienza a querer edematizarse y lo diagnostican en un primer nivel. El primer paso es la dieta. Una dieta hiposódica. Se le explica a la paciente. Bueno, tiene que su alimento solo con un poco de sal para darle sabor, para que uno lo pueda comer. Se le va indicando que ella tiene que quitar el consumo excesivo de la sal, porque hay mucha gente que le dan su comida y encima de su comida le echan más sal. Pero ustedes a la paciente no le van a decir una dieta hiposódica, le van a hacer una dieta básica, una dieta sin sal o baja en sal, ¿ya? Se le dice de que haga un poco de ejercicio. Embarazadas se pueden hacer ejercicios siempre y cuando no sean pesas, no sean de esfuerzo físico. Pueden hacer hasta una caminata, caminar 15 a 20 minutos al día, como si estuviera paseando, pero hacer una caminata.
y se le va a explicar los signos de alarma. Yo le voy a decir dieta hiposódica, un poco de ejercicio y nos vemos en una semana. Pero si en el transcurso de la semana duele la cabeza, es decir, hay cefalea, ve estrellitas, chispitas, que se llaman psicotonos, le suman los oídos, se llama tinnitus, le duele la boca del estómago, ¿qué se llama médicamente? Epigastralgia, o comienza a edematizarse, a hincharse más de lo normal, usted se tiene que venir antes por la emergencia. Ya. No pasó nada de todos los signos de alarma, ella vuelve a la consulta y ya está con 140/90, refiere un poquito de cefalea, ya es una paciente que ya no se puede quedar en un primer nivel, que la voy a pasar a un segundo nivel, pero la voy a medicar. La medicación permitida durante el embarazo es la metildopa, o sea, estoy hablando de nuestro país, porque en otros países la metildopa es como que la tercera o cuarta opción, ¿ya? Tienen otra medicación para poder usar. Nosotros usamos la metildopa. La metildopa viene en tabletas y viene de 500 miligramos. Podemos dar 500 cada 8 hasta cada 6 horas de acuerdo a la severidad. Y la voy a referir a la paciente. Una paciente con hipertensión, cuando llega a un segundo nivel, debe hacer todo lo que es el perfil para preeclampsia. ¿Cuál es el perfil para preeclampsia? Un hemograma, recuento de plaquetas, fibrinógeno, coagulación, urea, creatinina, transaminasas, que es la GOT, la GPT, la lactato deshidrogenasa, fosfatasa alcalina, examen de orina, proteinúrica. Ese es el perfil para preeclampsia. Que a toda paciente preeclámptica hay que pedírselo, porque el síndrome de Hell comienza a tener alteraciones de las plaquetas en las enzimas hepáticas. Entonces nosotros tenemos que hacer un diagnóstico precoz y para ver, porque la elevación de las enzimas hepáticas, ¿qué nos quiere decir? En cualquier paciente. ¿Ah? Una destrucción de los, ¿qué se llaman las células? De los hepatocitos. Entonces, ahí nosotros tenemos que siempre pedir el control laboratorial. Ahora, si yo soy una paciente con 2 cesáreas anteriores, que tengo sobrepeso o que ya tengo el diagnóstico de la presión alta, yo voy a entrar primero por un primer nivel. Eso les había enseñado en materno, ¿verdad? El ingreso. Si yo voy por un primer nivel y la doctora se le va a decir, bueno señora, usted tiene 2 cesáreas, está con sobrepeso, está con la presión de 130/80, 130/90, la tengo que referir a un segundo nivel. Pero no es que la voy a referir dentro de un mes, me va a referir hoy para que yo vaya. ¿Ok? Ahora, si es una paciente, ya yo en un segundo nivel, si es una paciente con el antecedente de preeclampsia en un embarazo anterior, si es una paciente con un Doppler que nos dice que hay riesgo de preeclampsia, el Doppler nos va a dar valores y estos valores nos van a hablar de la severidad o del riesgo que tengo para una preeclampsia. Puede salir un riesgo arriba del 95, entonces tengo altísimo riesgo de preeclampsia. Si el Doppler está alterado, si tengo el antecedente de preeclampsia en un embarazo anterior, muchos pacientes preeclámpticos, chicos, aunque acabe el embarazo, todos se quedan hipertensas crónicas. Ya, muchos de los pacientes. Entonces, si hay un factor de riesgo, puedo iniciar lo que es la aspirina, que se la puede iniciar antes de las 16 semanas. Esta es una al día, 150 miligramos cada 24 horas. Y la podemos
darse, el embarazo va todo bien, sin ninguna intercurrencia, hasta las 36 semanas de embarazo. ¿Ya? Puede ser que termine en un parto, puede ser que termine en una cesárea, pero debemos de discontinuar a las 36 semanas. ¿Por qué, Marcos? ¿Por qué piensas tú? ¿Qué es la aspirina? El hace pensar el silicón, ¿pero qué? Exactamente, ¿qué me puede provocar? Hemorragia. Es un anticoagulante, como él dice, y debemos evitar el uso. Obviamente que si tu paciente hace una emergencia, que no de 32 semanas, tú tienes que avisarle al anestesiólogo que la paciente estaba consumiendo aspirina. ¿Ya? Lo mismo cuando toman nifedipino. ¿Se acuerdan que hablamos de nifedipino como un uteroinhibidor? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué puede provocar el nifedipino? Una hipotonía, una atonía uterina, que el útero no contraiga y que nos dificulte en la cesárea o el parto. En caso de cesárea, avisarle al anestesiólogo de que ha estado recibiendo nifedipino en horario. Lo mismo si estuvieras recibiendo sulfato de magnesio. Se le dice, está recibiendo sulfato de magnesio porque el sulfato igual va a producir una hipotonía, una relajación del músculo. Otro medicamento, como está ahí, es el nifedipino para usar. En la crisis hipertensiva podemos usar el labetalol, 20 miligramos, que lo vamos a pasar en 10 a 15 minutos, vía endovenosa. El efecto del labetalol inicia a los 5 minutos. Otro medicamento es la hidralazina, que su acción inicia a los 20 minutos y se da de 5 a 10 miligramos endovenoso. El labetalol es más que todo de uso de terapia intensiva. Entonces, sí hay en los hospitales y lo usamos para las crisis hipertensivas. No debemos usar los inhibidores de las enzimas convertidoras de la angiotensina. No debemos usar los GARA2 debido a que su asociación puede provocar PCU, insuficiencia renal en el neonato, un oligohidranlos, hiperplasia pulmonar y la muerte del feto. No debemos administrar excesivamente soluciones cristaloides porque podemos provocar edema, ascitis, sobrecarga. Toda paciente que se interna debe tener siempre una vía de acceso, una vía permeable. ¿Por qué? Si es una paciente preclámptica que no responde a la medicación, que convulsiona, si ella no tiene una vía permeable, un acceso inmediato, al haber una convulsión no vamos a poder canalizar. Entonces siempre se detiene una vía y se la coloca a 14 gotas, es decir, un goteo mínimo, para evitar que se encharque la paciente y en caso de alguna complicación tener un acceso rápido. ¿Ya? El sulfato de magnesio, ¿para qué usamos antes el sulfato de magnesio? ¿Ah? Como neuroprotector fetal en las amenazas o en los partos prematuros. En los síntomas hipertensivos ayuda a prevenir lo que son las convulsiones en la madre, obviamente. Este sulfato de magnesio actúa bloqueando lo que es el glutamato, que es un aminoácido que va a facilitar lo que es la comunicación entre las células nerviosas. ¿Cómo se llama? La unión, la comunicación entre las células nerviosas. Sinapsis. Okay. El sulfato de magnesio no lo usamos para disminuir la presión arterial, lo usamos para prevenir la convulsión o en pacientes que ya convulsionó. Tenemos lo que es el método SUSPA. El método SUSPA habla de una dosis de ataque y una dosis de mantenimiento. La dosis de ataque son 4 gramos en 100 ml, que lo pasamos en 20 minutos. La dosis de mantenimiento es de 1 a 2 gramos por hora. Si pasamos 10 gramos de sulfato de magnesio, lo vamos a pasar en 900 ml, porque esos 10 gramos van a tener 10 ml cada gramo y van a ser 100 ml y tenemos los 1000. ¿Me entendieron?
¿Lo entendieron? Todas las ampollas de cualquier medicamento dice, por ejemplo, el metamizol, dice 1 gramo en 1 ml. En el caso del sulfato de magnesio, 1 gramo viene en 10 ml. O sea que esa ampolla va a tener 10 ml de solución, pero 1 gramo de sulfato. Si ustedes van a ponerle 10 gramos de sulfato, estamos hablando de 100 ml. Entonces ustedes van a quitarle a la solución de 1000 ml, le van a quitar 100 porque ya van a echar con el sulfato de magnesio 100 ml. ¿Entendieron? Ok. Ahora, cuando usamos sulfato de magnesio, el goteo se hace por microgoteo, es decir, gotas exactas, ¿ya? Porque si lo pasamos a chorro, vamos a provocar efectos adversos. Cuando colocamos sulfato de magnesio, la paciente debe tener una sonda Foley para cuantificación de la diuresis, ¿ya? Porque puede provocar oliguria o anuria. ¿Qué es oliguria, Claudio? Rafael. Yami. La disminución de la orina. Y anuria, la ausencia de la orina. Entonces debemos de colocar la sonda Foley para cuantificar la diuresis. Ahora, la toxicidad del sulfato de magnesio, habíamos ya mencionado anteriormente que puede provocar rubor, visión borrosa, calor, es lo más básico que resuelve inmediatamente. Lo más grave puede ser pérdida de reflejos tendinosos, parálisis del músculo respiratorio, en este caso el diafragma, oliguria o anuria. Eso es lo más severo. En caso de que hubiera una toxicidad, su antagonista viene a ser el fuerte, el gluconato de calcio, que lo vamos a colocar 1 gramo en 10 ml de solución, algunos dicen hasta 100 ml para pasarlo lento diluido. En la crisis convulsiva no debemos usar diazepam o fenitoína y combinarlo con sulfato de magnesio. Si tu paciente convulsiona en un primer nivel, chicos, el acceso rápido que tienen es un diazepam o una fenitoína. Entonces lo deben de colocar una ampolla intramuscular para parar la convulsión. Pero ustedes deben informar que la paciente ha recibido diazepam, ha recibido fenitoína, porque manejarlo en conjunto o colocarlo a la par para que lo entiendan puede provocar depresión respiratoria, paro cardíaco. Ahora, todos los pacientes que se internan, o en realidad las pacientes se internan cuando no disminuye, la paciente está medicada y no disminuye la presión arterial. Entonces, y tiene síntomas, pero en la cabeza, entonces la internamos para monitorizar. A estas pacientes se les debe también indicar un balance hídrico y un control de su peso. El control de peso, ¿para qué es? Para ver cuánto de peso está ganando en 24 horas. Porque hay pacientes que en 3-4 días han ganado 1 kilo, pero es porque están enhematizados. El control el balance hídrico es para ver si hay un balance negativo, un balance positivo, si está cuánto de líquido ingresa, cuánto de líquido sale, si está en una retención, si hay un riesgo de que se encharque, para eso hacemos, ¿ya? Los laboratorios que le vamos a pedir están. La proteinura de 24 horas, normalmente o hay traza o no hay. Se considera positivo cuando es mayor a 300 miligramos en 24 horas. La creatinina lo normal es de 0.8 a 1.4, el aumento sugiere una preeclampsia. La urea lo normal es de 20 a 45
y debemos hacer un diagnóstico diferencial con algún tipo de nefropatía. La elevación, las transaminasas, lo normal es de la GOT hasta 36 y de la GPT hasta 32. El aumento de las transaminasas indica compromiso hepático. La lactato deshidrogenasa es de 200 a 480 y el aumento de la lactato se asocia con daño hepático y hemólisis. Laisa, ¿qué es hemólisis? ¿Qué es hemólisis? Destrucción de los glóbulos rojos. Tranquilo. El recuento plaquetario en estos laboratorios manejan de 150 a 300.000. Otros laboratorios chicos manejan hasta 400 y otros hasta 450. Depende mucho del laboratorio, ¿ya? Pero la literatura nos habla de 150 a 300.000. 150.000 a 300.000. Cuando hay una disminución, las plaquetas van a disminuir en lo que es los síndromes hipertensivos, nos está hablando de que hay un daño endotelial. El coagulograma y el fibrinógeno en un embarazo normal se eleva aproximadamente el 50% de su valor normal. ¿Cuánto es el valor del fibrinógeno? ¿Hay un? ¿Ah? Talía. Victoria. Milagros. Jonathan. De 200 a 400 es el valor normal del fibrinógeno. La disminución nos está hablando de que el cuadro se está haciendo más severo. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Si no hay nada, seguimos. La preeclampsia ya dijimos que se va a caracterizar clínicamente por, en realidad no solo la preeclampsia, los síndromes hipertensivos. Cefalea, hipotón, tinnitus, epigastralgia, ¿ya? Edema. Ahora vamos a hablar del síndrome de Hell. El síndrome de Hell es una complicación del embarazo que se caracteriza por una falla multisistémica. Es una paciente con alta probabilidad de terminar en una terapia intensiva y de omitarse si no se hace adecuadamente el manejo de esta paciente. No importa la edad gestacional, si la paciente está haciendo un síndrome de Hell, se debe interrumpir el embarazo. Yo he tenido un Hell de 25 semanas, tuve que interrumpir. La bebé me vivió 10 días, pero la mamá sigue viva. ¿Me entienden? Esto ha sido hace unos 4 años atrás, ha sido el más pequeñito que he tenido yo que sacar, pero la mamá tenía plaquetas de 30.000. Tú le colocabas una sonda Foley y salía sangre por la uretra. Entonces era una menonita de 23 años, pero con un peso de 152 kilos. ¿Ya? Entonces hay que interrumpirlo porque la vida de la madre está en riesgo. Estuvo la señora 8 días en terapia, pero salió. Y ahora tiene otros hijitos, obviamente una pérdida, ¿no? Pero si no hacemos nada, vamos a perder a 2. ¿Ya? Entonces, no importa la edad gestacional, se debe interrumpir el embarazo. Cuando hay un síndrome de Hell, cuando hay una eclampsia, porque igual la paciente convulsiona y al convulsionar ella no va a decir, ay, voy a convulsionar acá y va a caer ahí. Puede caer en cualquier lugar, puede hacerse un TEC, entonces puede golpear la barriga, hacer un DPP y complicarse mucho más. Entonces, el síndrome de Hell se va a caracterizar por hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y plaquetopenia. ¿Ya? Ustedes ven, son las iniciales, las letritas, ¿no? Ya dijimos que hemólisis era la destrucción de los glóbulos rojos, la E sería elevación de las enzimas hepáticas y lo último sería la LP, sería lo que son la trombocitopenia o la plaquetopenia, es decir, disminución de las plaquetas.
Igual, va a haber epigastralgia, va a haber cefalea, va a haber alteraciones visuales, náuseas, vómitos, tinnitus o acufenos. ¿Por qué es la epigastralgia? La paciente les va a decir, me duele la boca del estómago. Nosotros médicamente lo llamamos epigastralgia. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué se llama la cápsula que envuelve al hígado? Fuerte. La cápsula del liso. Esa cápsula está edematizada y al doler la boca del estómago puede producirse una ruptura hepática. Está avisando de que está habiendo una inflamación de esa cápsula, ¿ya? Por eso es la epigastralgia, que ya saben ustedes por qué es por la inflamación de la cápsula de Gleason. ¿Cuáles son las complicaciones maternas? Hay un aumento de la mortalidad materna, un aumento de la mortalidad, porque va a haber un edema pulmonar, una insuficiencia renal, puede producirse una coagulación intravascular diseminada, ¿ya? ¿Alguien tenía que preparar el tema de coagulación? ¿Nadie? ¿Era correcto? Sí, la coagulación Vascular diseminada, una coagulopatía. Tenemos esta clasificación, que es la clasificación de Mississippi, que nos habla de las clases de síndrome de Gerd que tenemos. Nos habla de la clase 1, 2 y 3. La clase 1 habla de que las plaquetas están menor a 50.000, las transaminasas mayor a 70, la lactato mayor a 600. La clase 2 habla de que las plaquetas están entre 50 a 100, 50.000 a 100.000, perdón, y la transaminasa mayor a 70 y la lactato mayor a 600. Y la clase 3 hablaría de que las plaquetas están entre 100.000 a 150.000, las transaminasas mayor a 40 y la lactato mayor a 600. El más severo es la clase 1. Ya puedo ponerles en el examen pacientes con plaquetas de 35.000, GOT de 112, GPT de 100, lactato de hidrogenasa de 850, de acuerdo a la clasificación de Mississippi. ¿Qué clase es? ¿Qué clase es? Luca. Te estoy diciendo que tiene plaquetas de 35.000. Transaminasa más de 70, lactato más de 600. La clase 1, vamos a poner clase 1 o síndrome de Gerd clase 1. En realidad lo que vi mal de chico es la plaqueta. Si ustedes se dan cuenta, son las plaquetas. Es el valor de las plaquetas que ustedes deben de dominar. Obviamente que tienen que saber el resto. ¿Cuál es el tratamiento? Es la interrupción del embarazo, sin importar la edad gestacional. ¿Ya? Hay un caso clínico. Paciente de 40 años, primigesta, con embarazo de 35 semanas, refiere cuadro clínico de una semana de evolución, se caracteriza por cefalea, tinnitus, escotomos. Hoy por la mañana convulsiona, niega patología neurológica, su presión arterial está de 170, 110, su frecuencia cardíaca está en 102, hay edema bipalpebral, una altura uterina de 30 centímetros, fetocardia de 136, dinámica negativa, al tacto no hay ninguna intercurrencia y tiene un edema de 3 cruces. Ana Claudia, ¿cuál es tu impresión? ¿Ah? Ella es Claudia, ¿no? ¿Cuál es la impresión diagnóstica? Eclampsia. ¿Qué laboratorio le vas a pedir a tu paciente? Ya, proteinuria, ¿qué más? Ya. Ya, urea y creatinina, eso dijiste. No dijo eso. Ya, ¿qué más? Beatriz, ¿qué le vas a pedir? Fosfatas alcalinas.
A ver. TP, ¿qué es el TP? Ya, riesgo de protrombina, sangría, coagulación. Y en algunos lados le hacen un TPTA. ¿Qué es el TPTA? Tiempo. ¿Ah? ¿Qué? Tiempo de tromboplastina, que son factores de coagulación, ¿cierto? ¿Y qué conducta vas a hacer con tu paciente, Claudio? Convulsionó, la presión está en 170-110. Ya, sulfato de magnesio y la interrupción del embarazo. El sulfato de magnesio es para evitar que vuelva a convulsionar. Aunque la conducta indicada es una cesárea, porque el problema está fisiopatológicamente está en la placenta, la paciente tiene riesgo de que dentro de las siguientes 72 horas vuelva a presentar la convulsión y que en los 10 días posteriores al parto mantenga lo que son las presiones altas. Por eso no es de que la paciente salió el bebé, salió la placenta y se queda sin antihipertensivo. No, la paciente continúa con antihipertensivo. ¿Ya? Muy bien, Claudio. Quiere decir que me has entendido. Oiga yo. 40 años de edad, primigesta, 27 semanas, refiere una semana de cuadro clínico con cefalea. Entre sus antecedentes patológicos, diabetes e hipertensión desde hace 2 años sin tratamiento. Presión arterial de 160-100, la altura uterina 24 centímetros, la fotocardia 136, trae edema de 3 cruces y trae una proteinuria de 1385. Victoria, ¿cuál es tu diagnóstico? Anderson. ¿Una pre? Antes de la preeclampsia hay algo más. Mira, dice que son 2 años que es hipertensivo. Es una hipertensa crónica con preeclampsia sobreagregada. ¿Qué vamos a hacer en esta paciente? Pedirle todos los laboratorios, internarla, monitorizarla e iniciarle medicación. La medicación podemos usar la metildopa, 500 miligramos cada 8 horas. Podemos usar el nifedipino, 20 miligramos cada 12 horas, 20 miligramos cada 8 horas. Toda paciente gestante que se interna para monitorización, sea cual sea el diagnóstico, debe tener un control de la fetocardia cada 4, cada 6, cada 2 horas, dependiendo de la severidad del cuadro. En el hospital se ha optado por recibirle el interno de una gestante de 32 semanas que tiene que hacer una fetocardia cada 2 o 3 horas. Entonces va, escucha al bebé y pone mamá, escucha latido cardíaco fetal y la mamá firma. Porque hay muchas veces que ellas dicen, no, si no me lo han escuchado al bebé. Entonces en el hospital de nosotros se ha optado por eso. Se escucha y mamá firma, interna pone su nombre y el médico pone sí. ¿Ok? Pregunta. No me quedó claro cuándo vamos a usar aspirina. Cuando hay un factor de riesgo para que haya una preeclampsia. Para evitar la como profilaxis. ya, okay. O para que no sea tan severo. Okay. ¿Ya? O cuando te sale el Doppler de la arteria uterina a las 12-13 semanas alterado. El alza dice de 18 a 24 semanas, pero si te sale alterado en la morfológica del primer trimestre, puedes ya iniciar. Se sugiere que sea antes de las 16 semanas el inicio de lo que es la aspirina. ¿Ya? ¿Y las convulsiones cuándo empiezan? Las convulsiones cuando la presión arterial, a pesar de la medicación, persiste elevada. Normalmente cuántas semanas. Cuando hablamos de mayor a 20 semanas. En realidad así. En cualquier periodo
paciente presenta una convulsión después de las 20 semanas, porque estamos hablando de que la preeclampsia es mayor o después de las 20 semanas. Y la eclampsia igual, después de las 20 semanas, más de 140-90, proteinuria y que convulsiona. ¿Ya? Normalmente la paciente convulsiona cuando las presiones pueden llegar hasta 180-120, cuando hacen picos hipertensivos puede convulsionar la paciente. O sea, puede ser a las 25 semanas, a las 30 semanas, no te puedo decir, eso es dependiendo de la severidad del cuadro. Entonces, la aspirina estaría indicada en las personas de la paciente que ya hay hipertensión para que se Tendría. Sí. Doutor, por exemplo, um bebê de 35 semanas e uma síndrome de Hell já está pré-tempo, ele já está bem, nasce e com 35 semanas, não se pode salvar? Sí o sí interromper el embarazo. Si la paciente tiene síndrome 35 semanas. no importa la edad gestacional. Paciente con crisis hipertensiva que no revierte a pesar de la medicación. Has puesto el labetalol, que es lo más alto. Paciente que ha convulsionado porque no está manejando bien las presiones a pesar de la medicación. Y pacientes con síndrome de Hell, no importa la edad gestacional. No importa. Porque estás poniendo en riesgo la vida de la mamá. ¿Me entiendes? Tienes que sacarlo. Obviamente, chicos, es un bebé que va a ir a una neo o una terapia, pero hay bebés hasta de 40 semanas que tienen dificultad para respirar y van a una neo, ¿no? Pero nosotros tenemos que hablarle a los papás, a la paciente, a la familia, porque en una gestante que tenemos el papá del bebé, el esposo de la mamá, tenemos a los papás de la paciente que son abuelos del bebé y así sucesivamente es una cadena. Entonces, siempre se dice, de preferencia se habla con el papá del bebé y el papá de la paciente o la mamá. Pero siempre va a estar la familia cuestionando, interrogando, preguntando, que no tiene que serles claro. Un bebé que nace antes de tiempo, sí o sí tiene riesgo de entrar a un neonato, a una terapia. ¿Por qué no está mal? Porque sus pulmones no están listos. ¿Ya? Y más aún si la paciente no tenía una maduración pulmonar ni cosas. Entonces siempre hay que hablar, porque hasta los bebés que son grandes, hay bebés que salen de 4 kilos de 40 semanas y se comienzan con aleteo nasal, con dificultad para respirar y terminan en la neo. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos?